Comunicación, pero pudimos ya conectarnos con el legislador. Ahora vamos a enviarle la solicitud. Vamos a hablar con Francisco Sánchez del Interbloque Juntos por el Cambio para ser más específicos de propuesta republicana, que ha hecho declaraciones de sentido común, pero literalmente puesto bajo lupa y lo ha criticado diversos medios de corte progresista. Pero ahí, bueno, ahí vamos a ver. ¿Qué tal, Francisco? ¿Ahí me escucha bien? Ahora yo no lo escucho. A ver, espera. ¿Ahí me Ahí, escuchás? ahí lo escucho, ahí lo escucho. La cosa es así, tengo un problema con el teléfono. Entonces, cuando yo hablo, no te puedo escuchar a vos. Entonces vamos a hacer Ah, una cosa, como si fuera una radio, dejamos un segundito entre que hablas vos y hablo yo y nos podemos comunicar bien. ¿Eh? Puedo conectar cada dale, vez, así que te escucho. dale, excelente, excelente. Bueno, como estaba diciendo, es un orgullo estar acá con Francisco, la verdad, con el legislador del momento, lo llaman muchos. Este, bueno, como dijimos, ha hecho declaraciones que para muchos es de sentido común como nosotros, pero para otra gente lo tildan bueno, políticamente incorrecto y demás. Y ante todo esto que ha surgido y dentro de los movimientos de derecha, se lo ha considerado una persona como ahora digamos, de seguir, digamos. ¿Usted se considera personalmente, ya yendo a la primera pregunta, de derecha? Bueno, primero gracias Ulises por la consideración de la charla y por tus palabras. Eh, no es fácil eso porque las categorías derecha-izquierda son categorías que tienen muchísimos años de la Revolución Francesa. Entonces, si nosotros nos guiamos sobre esas categorías, seguramente le vamos a estar errando, porque en algunas cosas uno puede tener una visión, después puede tener otra visión con otra. Sí, para reducir las categorías o la forma de denominarme, sí, te diría que soy de derecha, si tuviera que elegir entre derecha, izquierda o centro, yo soy de derecha. Más bien me considero un conservador, que te diría que es una filosofía de vida, que es la que me inculcaron en casa y que tiene que ver con el respeto a las tradiciones, a nuestra cultura, a nuestros Ujú, valores, a todas las cosas que considero que están bien. Y como todo ujú, conservador, aplaudo y le abro los brazos a los cambios que considero positivos, pero a diferencia de, por ejemplo, la gente de izquierda o muchos liberales, yo no odio, no estoy enemistado con mi cultura, ujú, entonces no considero que haya que llevar adelante una revolución de ningún tipo. Hay que ujú, generar los cambios que corresponde dar en cada caso. Hay muchas cosas por cambiar, por mejorar. Hay que valerse de las ciencias, hay que valerse de las tecnologías, de la globalización, de la riqueza que tiene el mundo en el que vivimos hoy, en tantos sentidos, para construir un mundo mejor, cada vez más ujú, justo. Y ujú. te lo reitero, de ninguna manera quiero, como proponen otros, que se destruya todo y arrancar de nuevo con una sociedad idílica, soñada, porque en realidad, como soy una persona feliz y amo a Ujú. mi país y amo a mi comunidad, no necesito que nada empiece de cero, sino quiero respetar todas las cosas buenas, respetar nuestra historia, nuestros valores, y bueno, y a partir de ahí crear algo mejor. Ahora, claro, o sea, vos decís, me hiciste aparte un buen análisis de lo que también respecta a la derecha y a la izquierda. Si tuvieras que encerrar, como decís vos, la derecha, por ejemplo, vos decís, ¿vos qué dirías? Esto es la derecha. Por ejemplo, Nicolás Márquez, por ejemplo, un analista político decía, la derecha es nacionalismo, conservadurismo y liberalismo, todo lo que odia a la izquierda. ¿Sería así? Es una buena definición. Bueno, Nicolás es una persona brillante, como tenemos otras personas brillantes, con quienes tenemos muchas afinidades, con él, con Agustín Laje. Hay gente muy lúcida en nuestro país. Por ahí hay otras personas que tienen menos éxito mediático y menos éxito en las redes sociales, pero también súper lúcidas. Tenemos mucha gente muy lúcida en Argentina que hace análisis muy profundo de estas cuestiones que lo hacen mucho mejor que yo.
Sí, claramente, yo creo que más que hablar de nacionalismo, yo hablaría de patriotismo. ¿Eh? Patriotismo como una cosa de amor a lo propio, a la tierra de los padres y es la tierra también de nuestros hijos. Es nuestra tierra, lo que nosotros ponemos sobre ella, ¿no? Nuestra cultura, nuestros valores, eh, que no detesta ninguna otra cultura, que aprecia, que valora otras culturas. Ser patriota no implica estar enemistado con los demás ni querer avanzar sobre los demás, sino amar lo propio. Y sí, yo creo que lo que él define en ese lado es algo que definimos muchísimo y aún sin definiciones demasiado profundas de lo filosófico, creo que adhiere a esa visión la enorme mayoría de los argentinos. A mí, por ejemplo, te sigo mucho en las redes y algo que me sorprendía mucho es, a diferencia de otros legisladores, la defensa tuya con respecto a la vida. O sea, lo dejaste muy expreso y me gustaría saber cómo tomaste vos, siendo legislador nacional por la provincia de Neuquén, cómo lo tomaste el resultado de lo que sucedió en las votaciones. Bueno, está claro que el resultado es un resultado que no esperaba, no soñaba nadie. Yo recuerdo que del aborto se habla en Argentina hace muchos años. El aborto, lamentablemente, es una realidad hace muchos años en Argentina. Pero se ha ido incrementando esa realidad a través de esta fábrica de nuevos derechos que se han creado, ¿no? Parece que todos fueron derechos. Todo capricho, todo deseo se convierte de golpe en un derecho. Inclusive en este caso, un derecho pasando encima de otra vida. Y lo más grave, encima de la vida de un hijo. Yo creo que no puede haber cosa más grave que se legisle y se apruebe como sociedad. Y eso a mí me pone triste, me angustia, me hace mal. Eso desde lo emocional. Pero después como argentino creo que todos tendríamos que rechazarlo. Primero que acá hay una cuestión que no podemos negarla, ¿no? Si Amnistía Internacional en el año 2018 pagó una contratapa de New York Times, la pagó $1.000.000, ¿cuánta plata habrá puesto ahora en el Congreso? Digo solamente Amnistía Internacional como una de las organizaciones motivadas en que Argentina se apruebe el aborto. ¿Cuánta presión hubo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la ONU, de la OMS, todos los organismos supranacionales que tenían interés que en Argentina se aprobara el aborto? ¿Cuánta presión hubo ahí? ¿Cuánta presión hubo económica de parte de, por ejemplo, Fundación Huésped? Fundación Huésped es una subsidiaria de Open Society, una fundación de George Soros, a la que George Soros le inyectó hace poco tiempo $18.000 millones, ¿no? Una platita. Con esa plata no solamente promueven ciertos movimientos políticos, por ejemplo, en África, en el norte de África, la primavera árabe, no solamente promueven y financian movimientos separatistas en España, atacan a la soberanía de Hungría, de Polonia, presionan a través de funcionarios, con muchísimo dinero también, funcionarios públicos y funcionarios de estos organismos internacionales, sino que también presionan y incentivan económicamente a funcionarios públicos de toda la Europa, ¿no? Así que claramente acá hay un ataque no visible, no visibilizado y no difundido con mucha claridad, con toda la claridad que correspondiera, hacia nuestra soberanía, hacia nuestra capacidad de decidir como pueblo soberano. Y eso, además de la angustia que me provocaba lo anterior, esto me da bronca. Y obviamente, cuando uno es violentado, es toqueteado, es manoseado, lo que nace es generalmente una reacción. Y yo creo que los argentinos necesitamos tener una reacción muy contundente, muy fuerte. Pero para eso tenemos que saber qué es lo que está pasando. Y yo creo que hay una gran ignorancia, ¿no? Una enorme ignorancia que uno de mis objetivos es que esa ignorancia se termine, ¿no? Y creo que es importante difundir estas ideas porque es lo que nos va a hacer realmente más libres.
Es increíble, la verdad, escuchar a un funcionario al fin todas estas ideas que llevaba a un pensamiento desde las redes sociales y que nunca se veía en la política o un político de corte ya de llegada nacional a que diga estas cosas. Y también me gustaría saber, viéndolo como un referente pro vida, ahora, ¿cómo se sigue con la lucha contra el aborto? Si bien ya hay provincias que lo rechazan o ya ha habido algunos amparos en algunas provincias, también hay que entender que ahora cómo se encara una ley, cómo se puede seguir después de lo que fue básicamente una derrota contra el establishment. Mira, primero es una derrota de una batalla. La discusión continúa. Nosotros tenemos que dar guiarla como Argentina a este tipo de imposiciones y a gobiernos siniestros y dirigentes siniestros que anteponen sus intereses personales y hasta económicos por sobre los intereses del bien común. Entonces, los argentinos tenemos que no perder la esperanza, a pesar del golpe que nos aceptaron, y tenemos que continuar la lucha unidos tras de problemas que nos ordenan. Entonces, yo tengo un proyecto de ley que lo tengo para presentarlo apenas publiquen en el boletín oficial la ley de promoción del aborto. Bueno, yo lo que tengo es un proyecto de ley para derogarlo. Además de eso, estamos trabajando con los legisladores en un proyecto de plebiscito también para que sobre este tema opine el pueblo argentino, a ver qué piensa sobre el aborto. Y por otra parte, hay presentaciones de inconstitucionalidad. No, la verdad es que con la Corte Suprema que tenemos, entre otras cuestiones, también con otra conformación, pero dictaminó un fallo que totalmente inventado, que termina promoviendo el aborto a través de esos protocolos famosos de publicación, donde no solamente se habilita el aborto, sino que se lo promueve en los hospitales públicos de muchísimas provincias, no en todas por suerte. Pero bueno, son múltiples las batallas, son múltiples los frentes y lo que no tenemos que hacer de ninguna manera es bajar los brazos. Tenemos que unir todos los esfuerzos, mantenernos unidos y dar todas las batallas que tenemos que dar los argentinos, no solamente en este sentido, sino en muchos sentidos, para mantener o que prevalezca la libertad por sobre este tipo de proyectos que son Justamente me sorprendiste con lo de los proyectos de ley. Me gustaría saber si cómo sería alguien que está del otro lado y usted que está dentro de lo que es la legislatura, eh, cuándo se van a tratar, si ya tienen fecha o tiene que pasar alguna comisión o algo como para que ya se puedan tratar esos proyectos que son bastante interesantes. No, a ver, para que se trate primero tiene que tener ingreso a partir del 1 de marzo, que con el inicio de sesiones ordinarias. Ahí se ingresa y se podría tratar en comisión. ¿Dónde se trata? En comisiones que hoy preside el kirchnerismo y no habilitar, a no ser que haya una presión popular verdadera. Porque la realidad es que esos proyectos tendrían que ser habilitados por los presidentes de las comisiones, que reitero, los presiden los kirchneristas o algunos candidatos verdes, que promueven la idea del aborto. Todas las comisiones del aborto, todo pasó por comisiones de representantes verdes, promotores del aborto, promotores del asesinato de bebés, para decirlo con mucha claridad. Entonces, lo que necesitamos es que atrás de esos proyectos hay mucha gente juntando firmas, porque si logramos tener hasta 500.000 firmas, a partir de 500.000 firmas, ese tipo de proyectos tiene que ser tratado sí o sí por el Congreso. Ahí justamente alguien estaba diciendo que se escuchaba un poco mal. A ver, ahora cómo nos escuchan. Yo por ahora te vengo escuchando bien. Una de las preguntas que quería realizar también es que, bueno, ahora el gobierno aprieta con la agenda feminista y con la de género. ¿Qué opinión tenés
con respecto personalmente a lo que es la ideología de género en este punto. Bueno, la ideología de género es parte de lo mismo. Es la Ujú, promoción de una contracultura para países como los nuestros, donde se intenta imponer una nueva cultura, una nueva visión, cosmovisión, y que a través de esa cosmovisión fomentar determinadas ideas, pero contrarias a nuestra cultura, para socavar las raíces, las bases culturales de pueblos como el nuestro, y básicamente tener a pueblos como el nuestro de esclavos. Cuando un pueblo, cuando cualquier país pierde su esencia espiritual, y no digo solamente la religiosa, sino ujú, todo lo que tiene que ver con el espíritu, de los valores más importantes. Cuando el hombre deja de proteger a su mujer, de respetarla, de cuidarla, cuando su mujer deja de respetar, de cuidar, de valorar a su hombre, cuando ya la visión de familia es toqueteada, manoseada, se pierde lo fundamental en cualquier sociedad, lo central en nuestra sociedad, en la forma en que hemos construido nuestra sociedad durante miles de años, es a través de la familia. Cuando ujú, se intenta inocular la ideología de género, se ataca directamente a la familia, se ataca también de forma directa al vínculo de armonía que tenemos hombres y mujeres, y que, de la que nos tenemos que sentir orgullosos. Nosotros, obviamente, como toda sociedad, tenemos dificultades en las cuales tenemos bestias que golpean a mujeres, tenemos bestias ujú, que violan a mujeres, tenemos bestias que asesinan a mujeres, tenemos mujeres que también aplican violencia de distinto tipo contra hombres. Ahora, nosotros no podemos definirnos como sociedad sobre la base de eh, pequeñas patologías que intentan ellos, a través de pequeños casos, que pueden ser más o menos significativos, y obviamente siempre que se pierde una vida es una cosa significativa, pero vos no podés, sobre la base de pequeñas experiencias, vos no podés tratar de aplicarlo a todo el contexto. Bueno, eso es lo que se trata de hacer. Por otra parte, se intenta imponer eh, una cosmovisión, como decía recién, sobre la base de una ujú. ideología que nada tiene que ver con nuestros valores y que nada tiene que ver con la naturaleza, que en definitiva, si no les gusta nuestros valores, bueno, vayamos a la ciencia, vayamos a lo que dice efectivamente las distintas ciencias que definen lo que es un hombre, que definen lo que es una mujer, y que definen que también a lo que es un hombre y lo que es una mujer puede existir eh, cuestiones patológicas que escapen a lo que es un hombre y lo que es una mujer. Por eso también está, esto también existe y ha existido siempre. Y no tiene Ujú. por qué verse como una monstruosidad, sino como cuestiones que en todas las comunidades en la historia de la humanidad siempre han existido. Siempre ha habido actitudes o hábitos que no son normales. Siempre hay que aceptarlos, siempre hay que proteger a cualquier hábito que no es normal. Ahora, nosotros no podemos, sobre cosas, de nuevo, sobre cosas particulares, no podemos hacer generalidades. Y es lo que se intenta hacer, porque de esa manera se destruye el tejido social, se destruye la espiritualidad, se destruyen los valores que le dan sustento, pero además le dan una visión trascendente a las comunidades. Cuando una comunidad no tiene una visión trascendente, entonces solamente lo material, solamente el hedonismo, el placer por el placer mismo, solamente la intrascendencia de las cuestiones terrenales o de las cuestiones del día a día y Exacto. de la autosatisfacción son las que priman. Y entonces una sociedad que no tiene esa visión trascendente, sino puramente inmanente, es una sociedad muy fácil de poner de rodillas, de esclavizar. Y es por eso que tratan de aplicar políticas de esa naturaleza, no solamente en Argentina, ¿no? Está claro que esto ocurre en toda la urbe, Ujú. y uno puede ver, por ejemplo, en Canadá está a niveles exacerbadísimos, ¿no? Y realmente hay un nivel de dictatorial, diría yo, en relación a este tema, llama la atención que se siga tolerando, ¿no? Se tolera, se acepta y está detrás de eso, diría, una policía del pensamiento. Nosotros vemos imágenes permanentemente de Canadá, por ejemplo, un país que no dice primer Sí. mundo,
En algunas cosas puede ser, en otras, madre de Dios, me quedo toda la vida con la persona. Justamente marcabas el tema de las políticas, el tema de que el Estado promueva ciertos valores que digamos que le corren en paralelo a Occidente, y obviamente me gustaría también preguntarte acerca del feminismo, qué pensás, y también de lo que conlleva tanto las políticas de género, las políticas abortistas y las políticas feministas supremacistas, como es el tema de tener una Secretaría de la Mujer, secretarías de diversidad, bueno, el Ministerio de la Mujer, y también los cupos de género, el tema del cupo femenino y los cupos trans, por ejemplo, que últimamente han salido, son políticas que se han dado ahora con la llegada de este gobierno. Y no solo de este gobierno, ¿no? En eso también tenemos que ser justos. En este gobierno por ahí se exacerbaron, pero, Ujú. pero vienen desde hace mucho tiempo. Todo este tipo de visiones eh, han Ujú. tenido un progresismo que sí, que ahora se ha acentuado muchísimo, pero que han ido creciendo en el tiempo y tenemos el punto que tenemos. Pero, por ejemplo, las políticas de equidad de género en cargos electivos son de los últimos años, no son de ahora. Y estuvieron acompañadas por todos los partidos políticos. Este, yo me negué a votar la paridad de género en el Consejo Deliberante de lo que cuando era consejero. Y me negué porque me parece que el sexo con el que nacemos las personas no puede definir las capacidades que se necesitan para representar sanamente a una comunidad. En definitiva, los representantes del pueblo tenemos que ser elegidos en base a nuestras capacidades, no a nuestro sexo. El hecho de tener pito o vagina no te hace más capaz para cumplir con una determinada función. Hay una obsesión ahí que tiene que ver con generar un marco a través del Estado siempre, ¿no? Porque el Estado lo es todo y el Estado tiene que definir todo. Y en realidad el Estado no tiene que definir tantas cosas. El Estado tiene que estar para brindar determinados servicios, pero no tiene que estar para definir una cultura. La cultura no puede ser subvertida a partir del Estado. No le podemos permitir a quienes tienen la responsabilidad de administrar la cosa pública, no le podemos dar el derecho a que legislen y decidan en definitiva sobre la vida de una comunidad que es mucho más compleja que una ley, es mucho más compleja que un sistema de cupos, es mucho más compleja y es mucho más dinámica. En Argentina la realidad es que hoy hay igualdad plena. Y si hubiera desigualdad entre hombres y mujeres, bueno, serán muchos planos. Los hombres nos morimos mucho antes. Ujú. Nos morimos mucho antes. En promedio vivimos entre 4 y 5 años menos que las mujeres. Los hombres nos jubilamos 5 años después que las mujeres. Los hombres tenemos los trabajos más duros generalmente, los más difíciles. Nos dicen que hay un techo de cristal para las mujeres y nos dicen que los hombres ganamos más. Bueno, yo no creo en ninguna de las dos cosas. Aquí tenemos, hoy la persona más poderosa argentina es una mujer. ¿Se lo ha ganado o no? No sé. Para mí tendría que estar presa hace rato. Pero es una mujer. Y potencialmente el próximo presidente de la nación puede ser una mujer. Puede ser dentro de mi espacio político, puede ser Patricia Bullrich. ¿Por qué no? Ujú. Tiene las mismas posibilidades que, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. Y la gobernadora de Buenos Aires en la gestión anterior era María Eugenia Vidal, y se había ganado su lugar en la provincia más complicada del país, en la más grande, se lo había ganado ella. No es que vino un hombre y la puso ahí. Entonces, la realidad es que esto de que las mujeres están en una condición de igualdad, de desigualdad, es absurdo, es ridículo. Reitero, si es desde lo legal, las mujeres tienen más beneficios que los hombres. Por ejemplo, un hombre y una mujer se separan y generalmente, los jueces le dan la razón a la mujer y le dan todos los beneficios a la mujer. Generalmente, eso es así, es una realidad. Y la verdad, yo que soy un antiguo, prefiero que sea así. Porque Ujú. yo no tengo un complejo con las mujeres. Para mí los hombres y las mujeres somos distintos, afortunadamente. El hombre tiene un rol, la mujer tiene otro rol.
Me encanta que sea así. No tengo ningún problema con eso. Ahora, estos movimientos como el feminismo vinieron a tratar de destruir todo. E inventaron una cultura de la víctima, en la cual, si vos sos mujer, sos víctima del hombre. Si vos sos negro, sos víctima del blanco. No sé por qué. Son cosas medio ridículas, ¿no? Si vos sos homosexual, sos víctima del hombre que no es homosexual, del heterosexual. Sos víctima automáticamente. ¿No? ¿Por qué sos víctima? No te pongas en papel de víctima. Esta cultura de la víctima lo único que hace es generar una sociedad de débiles. Y una sociedad de débiles, de llorones, como la que tenemos, la verdad que es eso. Es una sociedad de llorones, de reclameros. Todo me molesta, todo me sensibiliza. No me digas eso porque eso es violencia. El otro día le dije mentirosa en un tuit a una legisladora mentirosa del PRO, que se había presentado como candidata a senadora diciendo que era celeste, y las 2 veces que le tocó votar, votó a favor del aborto. Pero no solamente eso, a mí lo que más me indignó fue que su discurso fue en contra de la iglesia. Entonces, le dije que sos una mentirosa y se lo escribí por Twitter. Bueno, las mujeres del PRO, hay un grupo que se llama Mujeres PRO, Sí. estaban preocupadas y me lo hicieron saber a través de las redes sociales también, diciendo que yo había cometido un hecho aberrante, que es la violencia política de género. ¿Vos me podés explicar eso? Yo la verdad que no lo puedo entender. O sea, si yo le digo a una mujer que es mentirosa, soy un violento político de género. Si una mujer me dice a mí lo mismo, no, ahí no, porque ahí no hay violencia de género. Pero la violencia de género, ¿qué es? En definitiva, ¿qué? Cuando un hombre no abusa físicamente a una mujer. Entonces, yo no le puedo hablar a una mujer, entonces no hay igualdad. Si una mujer me puede decir a mí mentiroso, yo no se lo puedo decir a ella, entonces no hay igualdad. Entonces lo que importa no es la igualdad. ¿Qué es lo que importa? No, reitero, es una cuestión ideológica, sin ningún fundamento, y como todos estos inventos ideológicos, como parten de la imaginación de algún trasnochado, cuando intentan implementarlo, tiene todo tipo de incoherencias y no cierra por ningún lado. Entonces, bueno, necesitan al Estado para sancionarte. Que vos no te salgas de eso, te sanciono, te aplico una ley, te aplico una sanción, inclusive penal. Bueno, esa es la sociedad en la que estamos. La verdad que justo encima agarraste algo de lo que yo encima te quería preguntar, porque por tu manera frontal de hasta enfrentar a tus mismos compañeros de partido, de interbloque, ser tan frontal, tan transparente, también quería ver qué autocrítica hay, porque digamos, ese sector que hoy en día te defiende a vos y que le reclama mucho a lo que sucedió con el gobierno de Macri, que es el votante, como yo llamo, de derecha, que después le soltó la mano y que después hasta lo trató a Juntos por el Cambio y a muchos, sacando, por ejemplo, como vos decías, a Patricia Bullrich, que el sector de la derecha lo saca de ahí porque dice, no, ojo, vos hiciste el papel que tenías que hacer. Y el resto lo han tratado de traicionero por el tema de que no aplicó políticas de liberalismo económico, de conservadorismo social, se alejó mucho a lo que es el sector patriótico también, el gobierno, y quería saber qué autocrítica o cómo si vos personalmente luchás contra eso o cómo crees que tiene que tomarse cierta medida dentro de Juntos por el Cambio para con ese sector, que es el sector progre de Juntos por el Cambio. Porque yo la verdad vos, con todo lo que vos decís, con todas tus declaraciones, lo que has demostrado dentro de tus 345 proyectos, son cosas que se alejan de lo que ha sido el gobierno de Juntos por el Cambio y lo que en verdad mucha gente quería que sea en esa época, Cambiemos. Es un tema delicado, Ulises, porque en realidad Mm. en la sociedad todos necesitamos convivir con otros, y Ujú. organizarnos con otros y tratar de llevar adelante proyectos unidos, mancomunados con otras personas. Entonces, yo no quiero hacer una crítica de las personas con las que estoy hoy muy abierta,
para que no suene que los estoy agrediendo. Pero sí quiero ser muy claro en esto. Nosotros necesitamos definir como espacio político qué somos. Yo me afilié al decretar en el año 2003. El decretar tenía determinados valores, que eran las que yo creía, que eran los que además promovía también su principal figura, que era López Murphy. Cuando se unieron los dos espacios políticos y se formó el PRO, yo estaba convencido también de lo que estaba haciendo y dónde estaba. De hecho, en el 2013 fui elegido presidente del PRO en la provincia de Neuquén y fui presidente hasta el 2017. Después, la verdad que en la gestión de gobierno, cuando uno tiene que gobernar, a veces tiene que tomar medidas con las que no simpatiza de todo, pero uno gobierna para todo el mundo. Ahora, si vos no tenés claro qué es lo que sos, cuáles son tus ideas, y cuál es tu plan de cómo vas a hacer las cosas, y por lo tanto no las transmitís con claridad, entonces le va a costar mucho a mucha gente seguir, que fue lo que pasó en el 2018 con el debate del aborto. Sí. Todos los grandes decían, bien, que dimos se animó Macri, pero se animó por la lucha nuestra, decía, no es mérito de Macri, es por la lucha nuestra, decía los grandes. Y en cambio, la enorme mayoría de los que acompañamos ese proceso, nos desalentamos, nos desinflamos y de alguna manera te diría, nos pincharon desde lo espiritual, ¿no? Desde cuando uno no tiene el sustento espiritual para acompañar a otro, entonces uno acompaña peor. Y eso fue una pésima estrategia desde la política, más allá de que es una inmoralidad debatir sobre la vida. Y eso para mí es imperdonable. No se debate la vida. Pero lo que sucedió fue que el desencanto que se produjo en el votante y en el afiliado a este espacio político fue muy notable. Y eso yo creo que fue el principio del fin. Porque vos no podés afectar el espíritu de tu sector político, porque ahí te dejan de seguir, te dejan de acompañar y quedas solo. Que fue un poco lo que pasó. Entonces, nosotros tenemos que definir con mucha claridad qué es lo que somos. Nosotros por eso creamos junto a Martín Pugliese y a Ulises Chaparro y Inés Liendo, Santiago Lucero, Juan Martín y otras personas que son referentes del distrito Guillermo Camp, muchas personas, muchos referentes del país. Hemos creado Unión Republicana, que es una agrupación dentro del PRO con valores bien claros, bien definidos, que entendemos que tiene la enorme mayoría de los afiliados y de los referentes del PRO de todo el país. Y esas ideas son las que queremos que prevalezcan. Yo la verdad que no me siento cómodo con una diputada nacional que en su discurso en favor del aborto lo primero que hace es agradecerle al presidente de la Nación. Le dice, gracias, presidente. Yo no me siento cómodo trabajando con ella. No me siento cómodo con muchos proyectos que se han empujado desde mi espacio político. Le puedo entender su agenda, se la puedo comprender y podemos discutirla. Ahora, eso no me representa en absoluto. Y la verdad que yo preferiría estar en un espacio político con gente con la que me unan determinados valores. Que no significa de uno cerrarse y no dialogar con alguien que no tenga los mismos valores que uno, sino, bueno, estas cosas nos unen y estas cosas nos desunen. Entonces, uno elige dónde está y dónde prefiere no estar. Ahora, vos presentaste 345 proyectos, de los cuales son medidas muy interesantes que defienden, como decís vos, los valores occidentales y bien con lo que respondes vos. Y además hay otros en los que le pedís informes al gobierno de ciertos números que la verdad no le cierran al gobierno. Me gustaría igual preguntártelo igual. ¿Te consta que al kirchnerismo hoy no le cierran los números cuando vos le pedís los informes, de en qué gastan el dinero, cuánto es? Porque muchas veces no lo transparentan. Primero, discúlpame, pero hay muchos de esos proyectos que yo acompaño, pero son en elaboración de otros legisladores, no me los voy a atribuir yo mismo. Yo con mi equipo hicimos muchos proyectos, pero muchísimos también acompañamos, porque la verdad que nuestro bloque es un bloque de mucha gente, donde hay mucha gente que trabaja muchísimo. Entonces,
Sí, acompañé muchos proyectos, no son todos míos. No te voy a atribuir cosas que no son mías. Pero, a ver, la verdad que si uno conoce la del kirchnerismo, es una historia delictiva, es una historia de gente que ha tomado el poder para asaltar a nuestra nación. Nos han robado sistemáticamente. Roban sin ningún tipo de pudor, hacen cualquier tipo de barbaridad y pretenden mantenerse impunes. Entonces, la verdad que lo vienen logrando hasta ahora. Yo no les creo una palabra de lo que dicen, nada. Encima responden casi nada de lo que se les pregunta. El jefe de gabinete fue una sola vez acá a la Cámara de Diputados, tendría que haber ido todos los meses a dar la cara. Correspondería que renuncie o que lo echen, pero también tendría que renunciar o que la echen a Donda. Hoy se mandó otra más de las suyas, y la verdad que no va a renunciar ni la van a echar, porque ellos entienden que el Estado está para usufructuarlo, no les importa nada, no tienen ningún valor moral, no tienen ninguna transmisión ética para su votante, porque solamente se manejan con estándares bajísimos y solamente se manejan sobre esa base comunicacional y de estándares realmente muy, muy bajos. Entonces, están haciendo un desastre con la economía, ¿sí? Está clarísimo. Pero bancan a diputados, como por ejemplo la diputada de la provincia de Neuquén, Chani Zapac, del MPN, les ha votado absolutamente todo. ¿Por qué una diputada que es de un partido que no es el oficial le vota todo al oficialismo? ¿Qué hay atrás de eso? ¿Hay política, hay intención de acompañar o hay un acto delictivo no comprobable? Yo creo que es lo último. Ahora no tengo forma de comprobarlo. Y lo mismo ocurre con los legisladores de Córdoba, y lo mismo con los legisladores de Misiones, que acompañan permanentemente, o el labañismo, la Baña, que se presentó y ahora está de nuevo diferenciándose. ¿Por qué? Porque necesita ganar cuota de poder a través de las elecciones. Entonces se diferencia del gobierno para después poner a sus legisladores de nuevo al servicio del gobierno nacional. Y es toda una transacción, donde no se ve la ruta del dinero, pero que es evidente que hay algún interés ahí. Pero construyen su poder así, manteniendo también su impunidad con presiones a los medios de comunicación. Prácticamente no hay libertad de expresión en Argentina porque tienen casi todo comprado. Entonces uno ve las críticas muy, muy lavadas. Son momentos muy duros, muy difíciles, y la verdad que no sé cómo va a continuar todo esto. Perdón por la desesperanza. No, para nada, para nada. Ya la tenemos la desesperanza desde que, bueno, creo que desde que votaron una vez el 54%, pero después, bueno, se cambió el rumbo del país, pero lo volvieron a votar. La verdad ya la desesperanza está perdida hace bastante. Pero yo leí una entrevista tuya, también la vi, donde vos decías que no sos antiperonista. Pero no voy a preguntarte si sos anti o sos pro algo. Me gustaría consultarte qué pensás personalmente de la figura de Perón. Sos malo, ¿eh? No, a todas las personas hay que juzgarlas de acuerdo a las situaciones en las que vivieron, en las que estuvieron. Y el mundo en la década del 40, de 1940, y a partir de 1943, que es cuando él toma un protagonismo mayor, era un mundo que estaba en conflicto permanente. Es fácil para nosotros hoy juzgar, de alguna manera juzgar lo que ocurrió en ese momento, lo que ocurrió en la posguerra. Nosotros podemos decir que en el 45 se abre, y sí, ya definitivamente, un mundo que está cruzado por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y los dos grandes ejes a nivel global. Y Argentina, a partir de Perón, la gambeteó bastante bien. En eso, desde la materia geopolítica. Había una tercera posición que yo creo, entiendo y respeto, valoro, que es la que Argentina que tenía que tomar.
También creo que se hicieron algunas cosas bien en cuanto a reconocimiento de derechos de sectores históricamente marginados en Argentina. Este era un movimiento que empezó con el radicalismo, no es algo que haya iniciado Perón, sino que inició mucho antes el radicalismo y otros movimientos políticos y sociales en Argentina. Y los valores del peronismo, al menos los que están establecidos en la doctrina justicialista, son valores que están basados en la doctrina social de la Iglesia, con lo cual adhiero también a algunas de esas cuestiones. Dicho esto, después creo que fue un gobierno tremendamente corrupto, un gobierno que si bien tenía una visión de país, era una visión autoritaria, no era una visión compartida, era una visión que tenía una persona y su movimiento, pero no era una visión argentina. Y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Me parece que nos debemos, después de ese Perón, ese primer Perón, o ese Perón con su primer y segundo gobierno, después hubo otros Perones. Un Perón, yo creo que fue muy malo para la Argentina, porque hablaba a las izquierdas y a las derechas, y generó antagonismos que después trajeron muchísima violencia en el país. Obviamente él no fue el responsable principal de eso, pero sí fue un promotor de esa violencia que se generó y que que tuvo pésimas consecuencias, ¿no? Obviamente, después, antes del golpe militar, ya se había salido de cauce todo, durante el gobierno de la Perón, bueno, y después obviamente se puso mucho peor, pero él fue un promotor de esas divisiones entre argentinos, y yo creo que todos los gobiernos que promueven la división solamente traen mal, ¿no? Hay que promover virtudes, hay que promover cosas sanas, si es que desde el Estado se va a promover algo. Así que tengo, como tenemos todos, una visión actual de lo que fue el peronismo, de lo que fue Perón, pero es muy difícil hablar de Perón con la visión de hoy. De hecho, yo creo que tengo claro, el peronismo no existe más. Ha dejado de existir, ha desaparecido el peronismo, hoy lo que existe es una cosa muchísimo peor de lo que uno puede decir que fue el peor peronismo. El kirchnerismo es, sin dudas, lo peor que uno puede tomar del peronismo, y está exacerbado y está produciendo a los argentinos a partir del nombre del peronismo, usando el nombre del peronismo. Bueno, vamos a estar cometiendo todo tipo de barbaridades y las estamos sufriendo todos. Pero bueno, te reitero, es muy difícil hacer un análisis hoy, como lo mismo hablar de Rosas hoy. Claro, si uno se queda con la visión de Rosas de hoy, uno dice que hay muchas cosas que se hicieron que estaban mal. No ha sido Urquiza. Yo, Urquiza, por ejemplo, te diría, siempre Urquiza, en cualquier circunstancia, te diría que es el gran traidor de la historia argentina. Pero bueno, esa es una visión mía también. Me gustó, me sorprendió con lo de Urquiza, me gustó. Quería saber, bueno, justamente ahí había uno que decía Sánchez presidente. No le voy a decir si se va a candidatar para presidente, pero sí me interesa, si, obviamente le queda hasta el 2023, ¿no? Pero ya en su cabeza usted está pensando seguir en la labor legislativa a lo largo plazo, o si se mimetiza como diciendo, bueno, quizás pueda lanzarme en un futuro para gobernador de Neuquén, o decir, bueno, no, yo me voy a correr de la política después, ya me cansó, hay muchas opciones. Mirá, no te voy a mentir, porque todo el mundo dice que no lo está pensando y que no es. Yo tengo 5 hijos, de los cuales 4 dependen de mí, y siempre estoy pensando en mi futuro y en el futuro de mi familia. Siempre lo pienso. Estoy permanentemente pensando en eso. En cómo vamos a vivir, porque la verdad que yo no tengo otros. Tengo unos ingresos de la lista de diputados, nada más, y vivimos de esto. Como mi mujer es profesional y en su trabajo también, y en su consultorio, pero nosotros estamos lejos de ser
Entonces vivimos el día a día como vive todo el mundo. Y a mí no sé qué voy a hacer el día de mañana. Me preocupa mis hijos, me preocupa el bienestar de mi familia. Dicho esto, que obviamente, te reitero, siempre estoy pensando, mi prioridad en la política está puesta en algo para que le sirva a los argentinos. Yo no tengo un lugar, yo creo que tengo muchas, pero no tengo la virtud de ocupar cargos altísimos a nivel nacional, no la tengo, esa es una realidad, y uno tiene que aceptar sus limitaciones, normal, ¿no? Habemos personas para distintas cuestiones. Yo, intelectualmente, tengo limitaciones, como puede tener cualquiera, no soy un bruto, tengo claro que no soy un bruto, pero tengo limitaciones. ¿En qué soy muy bueno? Yo soy una persona muy decidida, que trabaja mucho, que sabe lo que quiere, soy una persona que me manejo en base a mis valores, que trato de no defraudar a la gente que me quiere, que me valora, que me respeta, y tampoco defraudarme a mí mismo. Soy una persona de fe, y fui educado con determinados valores, y son los valores que me rigen, pero además soy una persona muy valiente. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque yo siempre voy a ir para adelante. Y no me importan las consecuencias, yo voy para adelante. Y con eso espero que otras personas se animen también y vayan para adelante. Y que haya personas de mi generación y generaciones posteriores a mía, jóvenes como vos y también más jóvenes, que se animen a cada vez más a dar la cara, cada vez más a avanzar, a decir lo que hay que decir, y podamos tener una sociedad mejor sobre la base de pelear por lo nuestro. Entonces, en eso sí me veo, construyendo junto a otros, al lado de otros, empujando a otros, tironeándolos a otros también, porque bueno, es parte de lo que uno elige hacer. Y en definitiva, Dios proveerá. Si hago las cosas bien, voy a tener opciones acá en Neuquén, a nivel nacional, como diputado nacional de nuevo, como diputado provincial. En el lugar donde me toque servir, voy a estar. Obviamente, como te decía recién, pienso en mí, no te voy a mentir, pienso en mí, todo el tiempo pienso en mí, en mis hijos, en mi bienestar y en el de mis hijos, pero estoy pensando mucho más allá, pienso en mi patria, y eso realmente me desvela y es lo que me quita el sueño. Me sorprende porque no esquiva ninguna pregunta, no esquiva ninguna pregunta. La última, antes de ya despedirnos y no quitarle más tiempo, ¿qué mensaje le deja a los jóvenes que piensan migrar hacia afuera del país, los que se cansan por luchar por los valores y ven que el país por ahí a veces da casilleros para atrás? Y además, bueno, los chicos que, por ejemplo, también dicen ya no confío más en la política, o gente también grande que hasta ya ha llegado a un punto en el que te dice no, yo no voy a votar a nadie o impugno mi voto de cara al 2021, 2023 y lo que se venga. Mira, Ulises, la verdad que no, yo les doy consejo a mis hijos y les digo a mis hijos qué es lo que espero de ellos, sin presiones, porque cada persona es libre de hacer lo que quiere hacer. Si alguien cree que en Argentina no hay más oportunidades, que no hay futuro y que esto no se revierte, yo no soy quien para juzgarlo ni decirle que cambie de opinión, ni tratar de revertírsela si quiere. Yo la verdad que trabajo para dar esperanza a todo el mundo de que piense de que acá es donde está el futuro. Como fue la tierra de oportunidades para muchísima gente, yo espero que lo siga siendo para los que estamos hoy acá. Nos quedemos a pelearla, porque uno se puede ir. No es difícil, para mucha gente no es difícil irse. Para mucha gente es fácil irse. Hay oportunidades de trabajo y en todo el mundo. Uno se va a Italia, España. Anteayer hablaba con un amigo que vive en Italia y que le está yendo excelente, muy bien. Y es un señor de mi edad. Y se fue con una mano atrás y otra adelante, y hoy le está yendo muy bien, tiene 3 casas, tiene su empresa de construcción, le va realmente bien. Yo, ¿cómo le puedo decir a alguien que no haga eso?
no se lo puedo decir. Sí, lo que quiero decir es, yo la voy a pelear acá, y la voy a pelear toda mi vida acá. Voy a hacer todo lo posible para que mi patria salga adelante, porque la amo, porque es la tierra donde Dios me hizo nacer, y yo, como gratitud hacia el Señor, pero también gratitud hacia mis padres, gratitud hacia mis abuelos, gratitud hacia mis hermanos, a tanta gente que me ha enseñado tanto. El otro día me encontré con mi primer jefe, Hernán Ojeda, un amigo, perdón que no nombre, pero una persona que me enseñó tanto. ¿Cómo yo no voy a hacer honores a ellos haciendo todo el esfuerzo posible aquí en mi patria? Yo me siento en el deber de hacerlo, pero además de construir para que otros sientan que acá realmente hay alternativas de futuro. Ese es el desafío que tenemos quienes nos quedamos, quienes estamos convencidos de que esta tierra de oportunidades tiene que volver a ser una tierra de oportunidades. Y yo veo muchísimos jóvenes arremangándose hoy mismo, peleándola, como vimos en las marchas prohibidas de todo el país, pero también como vemos a muchísimos jóvenes participando, dando la batalla de ideas, en las redes sociales permanentemente, uno la ve, tantos jóvenes brillantes, tantos jóvenes entusiastas, con ganas, comprometidos. A mí eso me da esperanza y me da mucho más ánimo para pelear. La verdad que agradecerle por haberme dado la nota, agradecerle la verdad por las ideas que promueve y desde un sector muy importante como es la legislatura. Y la verdad que, sin más preámbulos, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad, y lo considero un muy buen referente a nivel nacional digamos, de los valores, de la libertad y la defensa de la soberanía de la patria. Bueno, gracias Ulises. Gracias por este tiempo, gracias por disponerte a esta charla y gracias por lo que decís. A disposición de lo que necesites, acá estamos. Y bueno, que tengamos un lindo año y que Dios nos bendiga a los argentinos. Adiós. Adiós, que Dios lo bendiga.